Vamos a conocer a continuación las conclusiones a las que se llegaron. Estamos en contacto con Giovanni Arana, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, a quien saludamos cordialmente esta mañana. Muy buenos días. El último viernes concluyó la reunión de obispos de Bolivia y en ella se advirtió que la pandemia y la crisis económica se han llevado el trabajo estable y digno. ¿Qué ha percibido la Iglesia de sus fieles sobre el empleo? Buen día, Gabriela, gracias por este espacio. Sí, evidentemente la pasada semana como obispos nos hemos reunido en nuestra 110ª asamblea y más que conclusiones, lo que nosotros al final de cada asamblea hacemos es emitir un mensaje al pueblo de Dios, que es una costumbre ya de muchos años. Nuestros fieles esperan siempre estas palabras que vienen a ser prácticamente primero una lectura de la realidad. Tú lo decías, uno de los temas que lo hemos visto es justamente dentro de esta lectura, ¿no? de esta mirada de fe de la realidad, el tema de la pandemia, que evidentemente nos damos cuenta que ha generado muchos problemas, entre ellos, como decías tú, el tema del desempleo. Nosotros dentro de la Iglesia tenemos una especie de organización particular, que significa que podemos decir que estamos presentes en todo el país por las realidades de nuestras parroquias. Entonces, ahí nosotros podemos escuchar a la gente, conocer la realidad de la gente, ¿no? Y evidentemente nos hemos dado cuenta que muchas personas han perdido empleos. Muchas personas han empezado también a dedicar al trabajo informal, ¿no? por esta falta de empleos. Y creo que eso también es evidente, ¿no? Que la percepción no solamente es nuestra, sino también de la realidad que podemos ver en nuestro país. Cada año son por lo menos 100.000 los profesionales que demandan empleo en nuestro país. En muchos casos se está viendo que algunos jóvenes estén migrando fuera del país en busca de trabajo. Sí, es lo que se llama en un momento, se decía la fuga de cerebros, ¿no? Creo que eso se debe justamente a que lamentablemente no hay estos espacios para quienes una vez lograda una profesión puedan tener un trabajo, ¿no? Y tú puedes también corroborar cómo hay muchos profesionales que habiendo estudiado una carrera, en este momento se están dedicando a otra cosa porque no tienen el espacio laboral, pero sí la necesidad de contar con ingresos para mantener la familia o para mantenerse uno mismo. Monseñor Arana, ¿cómo está? Buenos días. Otro foco de interés de los obispos es la preparación del censo de población y vivienda y la falta de aplicación de preguntas sobre religión o la inclusión de la opción mestizo. ¿Qué son importantes precisamente estos dos puntos? Y bueno, creemos en el mensaje, lo decimos textualmente, que nosotros creemos que el censo, ¿no? es un medio para conocer nuestra realidad, una realidad social, una realidad cultural y también una realidad religiosa. Entonces creo que es la oportunidad para saber qué somos nosotros, ¿no? Y en eso creemos que sea importante. Bueno, el tema cultural a nivel del tema de mestizo, habría que trabajarlo más. Evidentemente se propone la introducción del término pueblo, ¿no? Pero fíjate que mucha gente no está en este momento consciente a qué pueblo pertenece, entonces puede equivocarse en la respuesta que dar. Y en esa equivocación, al dar una respuesta, podemos tener no una radiografía como queremos de Bolivia, ¿verdad? Y en el tema religioso, creemos que a pesar de que Bolivia es un país laico y de lo cual nosotros estamos también contentos y agradecemos esa distinción que se hace, es decir, la religión católica en este momento y ninguna religión no está ligada de modo directo al gobierno. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos a una realidad evidente. Como país somos primero un país religioso, no solamente un país católico, sino un país donde conviven muchas religiones. Entonces, creo que a cada fiel que pertenece a una religión le gustaría saber cuántos
hay de su religión, ¿no? Con el caso nuestro, nos gustaría saber cuántos católicos somos en Bolivia. Y no como se decía en un momento, yo había escuchado, creo que era el vocero de la presidencia, decir que la intención de la Iglesia de introducir el término católico o el término religioso de modo general, para el censo significaría un interés de parte de la Iglesia de querer pedir ciertos recursos al Estado. Para nada. Nosotros queremos saber la configuración de nuestro país también en el ámbito religioso. Ese es el interés, creo que no solamente de los católicos, sino también de todas las religiones en las cuales convive nuestra Bolivia. Monseñor, ¿cuál es la posición que tiene la Iglesia de este censo del próximo 16 de noviembre? ¿Se debe preguntar sobre religión y mestizaje? Creemos que sí, por lo menos el tema de religión creo que debería entrar. El tema de mestizaje, creo que, bueno, todos somos mestizos, ¿no? Ahora, si el gobierno pretende introducir el término pueblo, debería orientar a la gente a qué pueblo pertenece, ¿no? Yo te digo, por ejemplo, tú sales a la calle, tú preguntas a la gente a qué pueblo pertenece, muchos no sabrán darte una respuesta. Entonces creemos que eso va a significar después un resultado fallido en este ámbito, ¿no? en esta dimensión de nuestra realidad. Entonces, por eso que creo que debería trabajarse más, que el término correcto se debería usar a nivel cultural para que uno se identifique, pero creemos que sí el tema religioso debería introducirse por lo que te dije, ¿no? Creo que somos un país religioso donde diferentes religiones conviven y están también en el derecho de saber cuánta gente compone cada religión. No creo que sean intereses particulares, sino simplemente el querer saber una realidad de nuestro país. Un tema de preocupación constante para los obispos es la justicia en Bolivia. ¿Cuál es el análisis de los obispos sobre la falta de esta reforma? Sí, yo creo que es una realidad también que preocupa no solo a la Iglesia. Últimamente hemos tenido todos los escándalos que se han abierto a partir de la mala administración de la justicia, ¿no? Y incluso hemos tenido la palabra de este relator que vino a visitar y a ver un poco la realidad, y una frase que nos llamaba a nosotros la atención y creo que a todos es el tema, decía, la justicia está lejos de la gente, y creo que eso es una radiografía de cómo anda nuestra justicia aquí en Bolivia. Es una preocupación también, ¿no? Entonces creemos que sí es necesaria una pronta reconfiguración, diríamos así, de todo el sistema judicial para que la justicia sea impartida de modo imparcial para todos, ¿no? Agradecemos a Monseñor Giovanni Arana por este contacto nacional. Es el secretario de la Conferencia Episcopal Boliviana que estuvo reunida la pasada